En 1961, la filósofa Hannah Arendt asistió en Jerusalén al juicio del jerarca nazi Adolf Eichmann. Lejos de encontrarse con un monstruo sediento de sangre o un psicópata teatral, Arendt se topó con un burócrata mediocre, un hombre cuya principal característica era una desconcertante normalidad. No disfrutaba de matar, ni siquiera parecía especialmente inteligente. Simplemente afirmaba una y otra vez: yo solo cumplía órdenes. Lo aterrador no era su maldad, era su incapacidad para pensar moralmente. Nunca cuestionó el sistema, nunca reflexionó sobre las consecuencias humanas de sus actos. Su conciencia había sido reemplazada por procedimientos. Eso es la banalidad del mal, cuando la responsabilidad moral desaparece porque alguien decide que pensar ya no le corresponde, delegando su brújula moral a la obediencia, el deber institucional o el ascenso profesional. No significa que el mal sea pequeño o insignificante, significa que se puede volver cotidiano, administrativo, mecánico, tan normal que nadie se detiene a preguntarse si lo que está haciendo es correcto. 誰の迷惑にもならないように怯えてビクビクしながら精一杯やってきた。なのにたった一回検知器に引っかかっただけでもう犯罪者扱いだ。もうおしまいだ。こうなっちまったら最後就職も結婚も望みなんかありゃしねえ。だったらいいさ。これまで我慢してきた分好き放題にやってやる。欲しいものはぶんどる。気に入らねえやつはぶち殺す。あんたみたいな可愛い女。 El anime, como reflejo y crítica de las estructuras sociales contemporáneas, ha sabido capturar esta terrorífica dimensión del comportamiento humano, a través de figuras como Shou Trucker de Full Metal Alchemist, Tanya von de Gurechaf de Youhou Senki y Denji de Chainsaw Man. En Full Metal Alchemist Brotherhood encontramos la representación de la ciencia. La ciencia de la alquimia estudia, deconstruye y reconstruye la estructura de la materia. Para ser capaz de obtener una cosa, debe entregarse en este proceso algo de igual valor. Este principio es la base de la alquimia, el intercambio equivalente. La ciencia suele imaginarse como una herramienta neutral, pero el anime plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento deja de responder a la ética? Existe un tabú, realizar la transmutación humana. Nadie debe intentar tal atrocidad. Los alquimistas estatales reciben un enorme prestigio, ya que investigan, descubren, experimentan, pero también sirven al Estado. Y cuando el Estado entra en guerra, ellos también. La alquimia deja de ser un conocimiento, se convierte en un arma. Nadie obliga a todos ellos a convertirse en asesinos, simplemente aceptan que es su trabajo. Es aquí donde aparece la banalidad del mal, no porque disfruten destruir, sino porque separan completamente la técnica de la moral. Hace 2 años, Tucker transmutó a una quimera que entendía nuestro lenguaje y se ganó su título de alquimista estatal. Pero uno de los momentos más traumáticos del anime no ocurre durante una batalla, ocurre dentro de una casa. En el imaginario colectivo del anime, Shou Trucker es recordado como uno de los personajes más odiados. Sin embargo, su horror no radica en una ambición de dominación mundial, sino en su patética cotidianidad. Tucker es fundamentalmente un funcionario público en crisis. La evaluación se aproxima, señor. No lo olvide, por favor. Eso es todo. Sí, eso lo tengo muy presente. Ante la inminente pérdida de su certificación como alquimista estatal, lo que significaría perder su estatus económico y su vivienda, Tucker fusiona a su propia hija Nina con su perro para crear una quimera parlante. Estoy bien. Papi
es bueno conmigo. Y también tengo a mi amigo Alexander. Por fin lo logré. Mi experimento fue un éxito. Creé una quimera capaz de hablar. Desde la perspectiva de Arendt, Tucker encarna la desconexión total entre los actos y sus consecuencias humanas. No hay sadismo en su experimento, hay una fría ansiedad burocrática. Lo logré a tiempo. No perderé mi certificado estatal. Cuando es confrontado por Edward Elrich, Tucker se defiende argumentando que el progreso científico avanza de esa manera, normalizando su atrocidad como un paso metodológico necesario. Oye, ¿por qué estás tan molesto, mocoso? ¿El progreso de la humanidad no se debe a incontables experimentos con seres humanos? Para él, su familia no es un objeto de odio, sino un recurso disponible dentro de su espacio de trabajo. El mal en Tucker es banal porque está motivado por el deseo mundano de mantener un empleo y cumplir con un estándar institucional. ¡No es verdad! Aquí la serie conecta con un hecho histórico. Muchos de los experimentos realizados durante el nazismo fueron dirigidos por médicos, no por soldados, no por asesinos profesionales, por científicos. Personas convencidas de estar realizando investigación. El laboratorio se convirtió en una fábrica del horror, no porque la ciencia sea mala, sino porque dejó de preguntarse para quién existía. Si Tucker representaba al burócrata desesperado, Tania von de Gurechav es la apoteosis del asalariado moderno llevado al extremo militar. Siendo originalmente un frío ejecutivo de recursos humanos en Japón contemporáneo, Tania es reencarnada en un mundo en guerra, donde aplica la lógica de la eficiencia corporativa al campo de batalla. Tania no asesina por placer, ni por fanatismo ideológico. De hecho, desprecia la guerra por considerarla ineficiente. Sin embargo, cuando se le asigna una orden, la ejecuta con una precisión matemática destructiva. Su bombardeo sobre la ciudad de Aren, que resultó en la masacre de civiles, no fue un acto de ira, sino una explotación de vacíos legales del derecho internacional para maximizar los resultados militares con el menor costo de recursos humanos posible. Para Tania, la guerra es un tablero de gestión de activos. Su incapacidad para el juicio moral no proviene de la ignorancia, sino de una decisión consciente de reducir la existencia humana a estadísticas e indicadores de rendimiento. El mal, en su caso, es una herramienta legítima para alcanzar el ascenso laboral y la seguridad personal.
Si Tanya habla de obediencia y Full Metal habla de responsabilidad, Chainsaw Man habla del poder. En este mundo nadie vale por quien es, todos valen por lo que pueden ofrecer. Los demonios, los cazadores, las organizaciones, incluso las relaciones personales. Todo funciona mediante utilidad. Las personas dejan de ser individuos, se convierten en herramientas. Lo más triste de Denji no es su pobreza, es que casi nadie le pregunta qué desea. Todos preguntan qué puede hacer. Su cuerpo, su poder, su motosierra, su utilidad. Eso es cosificación. Cuando una persona deja de ser un fin en sí misma y se transforma en un instrumento. Por otro lado, Makima es el rostro amable del autoritarismo. Ella nunca necesita levantar la voz, nunca pierde el control, nunca parece violenta. Su poder consiste precisamente en convertir el sometimiento en algo voluntario. No obliga, convence, seduce y protege. Y poco a poco elimina la autonomía de quienes la rodean. Arendt insistía en que los sistemas autoritarios no funcionan únicamente mediante el terror, también funcionan cuando las personas dejan de pensar por sí mismas. Makima representa exactamente ese proceso. Makima-sanって悪い人なの？いい人に決まってる。俺の命の恩人だ。Pero, ¿qué es lo que une estas tres historias? A primera vista parecen completamente diferentes. Una guerra fantástica, una historia de alquimia, un manga ultraviolento de demonios, pero las tres hablan del mismo fenómeno: el mal institucional. No importa si la institución es un ejército, un gobierno, una organización científica, una agencia estatal o una cadena de mando. Siempre ocurre lo mismo. La responsabilidad individual desaparece. Cada persona solo cumple una pequeña función, y precisamente porque nadie se siente responsable, todos terminan siendo responsables. La cultura popular suele enseñarnos que el mal tiene una apariencia reconocible, un dictador, un demonio, un asesino, pero Arendt propone algo mucho más incómodo. El verdadero peligro aparece cuando el mal deja de tener rostro, cuando nadie toma decisiones completas, cuando todos ejecutan una pequeña parte, cuando todos dicen, solo hacía mi trabajo. La banalidad del mal no afirma que todos seamos monstruos, afirma algo mucho más inquietante, que cualquier persona puede contribuir al mal cuando renuncia a su juicio moral. Tanya nos muestra cómo la obediencia convierte la guerra en un trámite. Los alquimistas de Full Metal nos enseñan que el conocimiento sin ética puede convertirse en una máquina de destrucción. Y Chainsaw Man nos recuerda que el poder comienza a corromper cuando las personas dejan de verse como personas y pasan a verse como recursos. Las tres historias llegan a la misma conclusión que Hannah Arendt. El mal rara vez empieza con el odio. Empieza cuando dejamos de preguntarnos si lo que hacemos está bien, porque el mayor peligro no es un monstruo consciente de su maldad. El mayor peligro es una sociedad donde nadie cree tener la obligación de pensar. Yo soy Wirpax, nos vemos.